Respetados amigos, bienvenidos a nuestra clase de estadística, en este caso sobre la construcción de una distribución de frecuencias en Excel. Esta lección pertenece a nuestro curso virtual Estadística aplicada a los negocios de auladeeconomía.com. Recomendamos que presione el botón de pausa en algunas partes del video, para que vaya analizando todo lo que vamos explicando, e incluso, puede tomar notas, si lo cree conveniente. Vamos a explicar cómo construir la tabla de la distribución de frecuencias a partir de este conjunto de datos. Además hemos preparado algunas celdas para calcular ciertos valores como el mínimo, el máximo, el rango, el intervalo de clase y los límites de la distribución. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor mínimo del conjunto de datos. Para esto nos ubicamos en la celda B6. Damos clic en el botón de las funciones y escogemos min, que es mínimo. Luego seleccionamos el rango de datos, que en este caso va de la celda A2, a la celda J4. Luego presionamos la tecla Enter. Así tenemos que el mínimo es 17. Ahora vamos a calcular el valor máximo del conjunto de datos. Para esto nos ubicamos en la celda B7. Damos clic en el botón de las funciones y escogemos Max, que es máximo. Luego seleccionamos el rango de datos, que en este caso va de la celda A2, a la celda J4. Luego presionamos la tecla Enter. Así tenemos que el máximo es 42. Ahora que hemos calculado el mínimo y el máximo, podemos calcular el rango. Esto es la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Entonces nos ubicamos en la celda B9 e introducimos la fórmula. Igual B7 menos B6. Así obtenemos que el rango es 25. Ahora determinaremos el intervalo de clase. Esto se puede hacer de diferentes formas. Una es emplear el criterio dado en nuestra lectura, y apoyado por diversos autores, que es simplemente dividir el rango entre 6 y entre 15, y escoger un intervalo entre esos dos valores. En este caso vamos a dividir en la celda de 9, vamos a dividir B9 entre 6. Y en la celda E9 dividimos B9 entre 15. Así, podríamos elegir un valor para el intervalo de clase entre 4.16 y 1.16. Podríamos elegir el 4, esto para que el número de clases no sea muy grande. Otra alternativa es emplear la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Vamos a calcular esto en la celda G9. Escribimos igual 1 más 3.322 por logaritmo de 30, porque son 30 datos. Ahora dividimos el rango entre este valor. En G10 dividimos B9 entre G9. Esto nos da 4.23, que podemos redondear a 4. Veamos que de cualquiera de las dos formas podemos decir que 4 es un buen valor para el intervalo de clase, y por eso lo vamos a anotar en la celda B11. Vamos a construir los límites. Daremos ahora los límites. Observemos que el valor mínimo es 17. Entonces iniciamos los límites con este valor mínimo. Dado que no siempre los datos son enteros, entonces, tal como lo señala la lectura, vamos a disminuir 0.5 para iniciar con el primer límite. O sea, vamos a escribir en la celda A14, el valor 16.5, que es el valor mínimo, que es 17 menos 0.5. Ahora vamos a sumar el intervalo de clase seleccionado, que es 4, y que está en la celda B11. Entonces, en la celda A15 introducimos igual a 14 más B11, pero colocamos un signo de dólar antes de la B y antes del 11 para dejar fija esta celda y que al copiar la fórmula se mantenga constante esta celda. Ahora copiamos esta fórmula hasta que se incluya el valor 42, que es el máximo en el conjunto de datos, según calculamos en la celda B7. Ya estamos listos para hacer la tabulación de los datos. Pero vamos a pedirle a Excel que lo haga. Para esto, vamos a la pestaña Datos y seleccionamos el botón Análisis de datos.
Si usted no tiene instalado este complemento, entonces lo puede instalar dando clic a este botón en la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí selecciona Más comandos. Luego da clic en Complementos. Y selecciona Herramientas para análisis. En mi computadora ya está instalado, y por eso aparece en la lista de complementos de aplicaciones activas. Si usted no lo tiene instalado, entonces aparece en la lista de aplicaciones inactivas. Luego da clic en Aceptar. Si no lo tiene instalado, debe esperar mientras se instala. Una vez instalado, entonces da clic en el botón Análisis de datos y obtenemos una serie de opciones de distintos análisis estadísticos. Seleccionamos histograma. Ahora debemos indicar el rango de entrada. Estos son los datos originales, es decir, el rango de A2 a J4. Después vamos con el rango de clases. Aquí debemos indicar los límites superiores. En este caso vamos a indicar el rango de A15 hasta la celda A21. No tomamos A14 porque es el primer límite inferior y aquí debemos indicar solo los límites superiores. Si no escribimos nada en esta celda, Excel construirá los límites en forma automática. Luego indicamos el rango de salida, que puede ser en la misma hoja, en una hoja nueva, o en un libro nuevo. En este caso lo haremos en la misma hoja, y entonces indicaremos la celda B13. Finalmente, debemos dar check en Crear gráfico para que elabore el histograma. Entonces, damos clic en Aceptar y tenemos la tabla y el gráfico. Aquí tenemos los límites reales y las frecuencias absolutas. A partir de aquí puede elaborarse el resto de la tabla empleando sencillas fórmulas de Excel. También, vamos a mover la gráfica para señalar un detalle importante. La ubicaremos por aquí, y la vamos a ampliar un poco. En un histograma las barras no deben estar separadas, ya que donde termina una clase, inicia la siguiente. Esto se arregla fácilmente. Damos clic en una de las barras. Luego damos clic derecho en cualquiera de las barras. En el menú desplegado damos clic en Dar formato a serie de datos. En opciones de serie, en ancho del intervalo lo colocamos en 0, y damos clic en Cerrar. Ahora observamos el resultado. Agradecemos su participación en este curso virtual y le invitamos a participar activamente en los foros y a realizar los ejercicios para obtener una mejor comprensión de estos temas. Visite www.auladeeconomia.com y vea nuestra oferta de cursos en línea sobre temas como finanzas, economía, recursos humanos, mercadeo, servicio al cliente, gestión de calidad, entre muchos otros. Escriba a info@auladeeconomia.com o llámenos al 506 22 26 82 72.